Hola, ¿qué tal? Hay cosas del proceso vocacional que no nos platican. El día de hoy vamos a hablar sobre ellas y cómo ha sido nuestra experiencia en este proceso. Acompáñanos. One, two, three, four. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pensaron que no íbamos a subir video, ¿verdad? Bueno, pues aquí estamos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Ya lo habíamos estado marinando por ahí. Ya lo estuvimos comentando un poquito antes de cámaras. Pero antes de empezar, vamos a hacer una pequeña oración, ¿sale? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendícenos, Señor. Bendice nuestro trabajo. Bendice a todos aquellos que nos escuchan, ya sea el día de hoy o en algún otro momento de su día. Bendice cada una de nuestras familias. Bendice nuestras vocaciones. Danos fuerza y esperanza para continuar contigo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues el día de hoy tenemos un tema interesante. Cosas que no te platican del proceso vocacional. Cosas que no te platican cuando empiezas este camino de la vocación, sea a la vocación que sea. Hay cosas que no te dicen. Y el día de hoy las vamos a decir algunas y vamos a descubrir otras. ¿Sale? Juanito, ¿cómo estás, Juanito? Hola, Alfredo, muchas gracias. Muy bien, gracias a Dios. Estamos ya en nuestro cuarto episodio del Vocas. Pues esperemos que salga muy bien este tema porque ya nos estamos riendo desde antes. Empezamos muy fuerte detrás de cámaras, pero pues vemos que sale durante este proceso, ¿no?, de grabación. Claro. Con toda la actitud, otra vez, y pues disponer que el Espíritu Santo ahí nos tome poquito para darle a esto, ¿no? Estuvimos un poquito retrasados en cuestión a subir el video el día de ayer. Tuvimos algunos problemas técnicos. Aparte, fue un día interesante porque tuvimos la peregrinación de la vida consagrada, el seminario y los sacerdotes. Entonces fue un día un poquito ajetreado, pero aquí estamos nuevamente frente a ustedes. Y el día de hoy, Juanito, primero hay que explicarle a la gente lo que es un proceso vocacional. Todos sabemos que cuando queremos descubrir nuestra vocación necesitamos un acompañamiento, necesitamos algo que hacer para poder responderle al Señor que sí queremos. Y en esta parte el seminario, la pastoral vocacional, ofrece algo que es el acompañamiento vocacional, ¿no? Todo lo que es este proceso de descubrir nuestra vocación, y que es básicamente tener a una persona, a un guía que nos vaya enseñando con la ayuda de Dios a descubrir nuestra vocación. Hay en todos los sentidos. Está desde aquellos que están yendo a las pláticas o las formaciones para contraer un matrimonio. Están aquellas mujeres que están haciendo su proceso para entrar a la vida religiosa. Están los jóvenes aquí en el seminario del CENFAM, que son todos los menores de edad que intentan entrar al seminario. Y están también los jóvenes de acompañamiento, que son todos aquellos que tienen la intención de entrar al seminario, pero que son mayores de edad, son los de acompañamiento. Y así, de esta misma manera, está la formación para los jóvenes, ya como pastoral juvenil. Está la formación en distintos ámbitos de nuestra iglesia que nos van a ir ayudando a descubrir nuestra vocación, ¿no? En este caso, nosotros nos centramos como seminario un poquito más fuerte en las vocaciones sacerdotales, pero todas las vocaciones, completamente todas, llevan un proceso vocacional, llevan un acompañamiento. ¿Por medio de qué? Por medio de formación, de espiritualidad, de entrevistas, de confesiones y sobre todo de el acompañamiento de alguien, ¿no? Y hay cosas en el proceso y el acompañamiento vocacional que muchas veces no se nos dicen. A veces creemos que es empezar el proceso y hacer algo rápido y ya nos dicen que sí y adelante, ¿no? Pero hay detallitos que uno, ya cuando está dentro del proceso, va descubriendo. El primer punto es... Ya vamos a empezar directo. Sí, vamos a irnos de lleno. El primer punto es que orar no es siempre fácil, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas más interesantes, o al menos en mi experiencia, el sentido de
la oración. Vamos a ponernos ahí, ¿no? Sí. A veces creemos que orar es, y aquí hay que hacer esa distinción, orar es rezar, y no. Hay que distinguir que orar es cuando hablamos con Dios de algún tema, sobre algún chisme, sobre algún coraje, nos peleamos con Él, le platicamos algo que nos pasó. Y rezar es cuando decimos o repetimos oraciones ya predeterminadas, ¿no? Por ejemplo, el rosario. El rosario es rezar. Una hora santa donde tú estás meditando con el Señor es orar. Oración. Bueno, y en esta parte a veces es difícil orar. Sí, claro. ¿Por qué? Porque hay muchas distracciones y a veces nuestro momento de orar se convierte en un ataque de risa impresionante, ¿no? Y vamos a empezar ahí a develar un poquito, sí. Pero a mí personalmente, cuando empecé este acercamiento ya fuerte con la iglesia, yo cuando empecé mi proceso vocacional no tenía mucho, sí conocía la iglesia, iba a misa, estaba muy presente, pero no tenía yo como los tiempos de oración, sino era más bien como, pues vas, le ayudas al padre, agarras el cereal, agarras el incensario, haces esto, haces aquello y vámonos, ¿no? Pero cuando llegas aquí al seminario y te toca una hora de meditación, ¿qué es lo primero que pasa? Un voladero de liturgias, ¡pam!, caían al piso, ¿no? O ese momento en el cual preparabas lo que querías pensar, ¿no? Y de repente ya te fuiste. Empezabas a roncar, ¿no? Acá. Y pues es difícil porque no estás acostumbrado. Bueno, sí, sigue pasando. De repente me quedo dormido. También aquí en esta parte, en una ocasión fui a un encuentro de... Ah, sí, tú estabas ahí, creo. A un encuentro aquí en el colegio y hubo una hora santa. Y yo, bien bravo, llegué y me senté hasta adelante y me quedé dormido toda la hora santa. Y los jóvenes estaban riéndose de mí porque el seminarista se había quedado dormido. Pero sí, de hecho estabas tú, estaba Daniel Zamudio, a quien le mandamos también un saludo. Y estaba Larisa y fueron varias madres. Fue aquí en el colegio, ahí por el Calimax, más o menos. Sí. Bueno, fue un encuentro y en la hora santa me quedé súper dormido. Yo ni cuenta me di hasta que escuché el bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, ¿no? Pero es interesante porque empezarse a empapar de la oración a veces es pesado y es algo que no te platican. Nunca te va a decir tu formador o tu acompañante espiritual de que, hey, le vas a batallar para la oración, ¿no? No sé si en esta parte tú sientas como algo que te haya pasado a ti, alguna experiencia así interesante. Sí. Fíjate que yo usualmente antes de entrar al seminario pues sí tenía como una vida más activa en la oración. Uh-huh. Porque pues ahí muy chico empecé en estas andadas. Claro. Muy, muy chico. Entonces, el mismo ambiente que yo llevaba, pues sí me incitaba, ¿no?, a la oración. Claro. En ocasiones sí era más rezo que oración, pero cuando ya me metí aquí de lleno a lo que era propiamente esto, la loca de la casa es la que a veces dices, ay, no, ya. que te vas a enfocar, dices uno, ya tengo preparado todo lo que voy a hacer hoy, lo que voy a meditar, lo que voy a orar, lo que voy a platicar con el Señor. Y empiezas y te vas. O sea, empiezas que por esto, que por el otro. Y creo que esa es una de las distracciones que más se pueden presentar dentro también de la oración, ¿no? Dejar que la mente empiece a papalotear y ya claro. Al rato ya andas porque aquí en el valle. Un paréntesis. Juanito al inicio mencionaba la loca de la casa, Santa Teresa de Jesús. No vayan a pensar que es una loca no. de la casa de Juanito. No. La loca de la casa. La loca de la casa, Santa Teresa de Jesús decía que es nuestra conciencia. O sea, cuando dejamos a nuestra conciencia libre, que dejamos hacer lo que quiere, se vuelve loca. Y como está loca, piensa lo que quiere y se olvida de Dios, ¿no? Entonces ahí solamente acomodar esa parte. No vayan a decir, ay, mira, se mete una loca en su casa, porque después van a andar buscando. Pero sí, está esta parte, ¿no? De cómo es que la oración, pues es un proceso también. Sí. Y dentro del proceso vocacional, algo muy interesante que me gusta decirle a los jóvenes es que actualmente estamos tan acostumbrados a que todo lo tenemos muy fácil. Sí, claro. Tienes un video y le adelantas hasta lo que quieres ver. Quieres una pizza y la pides y llega súper rápido, ¿no? Sí, claro.
Y así nos podemos ir, ¿no? Tantos videos cortos que hay en TikTok o en las redes sociales que nos dan lo que queremos en muy poco tiempo. Y la vocación no es así. O sea, la vocación se ora, se reza, Se espera. pero es en el silencio. Sí, ¿no? claro. Es en el silencio, es en la paciencia. Y ese silencio en el mundo, por así decirlo, no se nos va a dar muy rápido. No. Hay que irlo trabajando poco a poco, ¿no? Personalmente, una persona que le encanta hablar como a mí, que no me callan, fue muy difícil. Esta parte fue muy difícil. Como ahorita. Por ejemplo, ahorita, sí. Fue muy difícil empezar a quedarme callado, ¿no? Y era interesante porque en la hora santa que teníamos, Ujú. como normalmente es meditada aquí en el seminario, teníamos la hora santa y yo decía, Señor, ¿qué música te gusta? Y empezaba yo y me acordaba una canción y estaba acá, ¿no? Sobre todo le ponía mi playlist de Antonio Aguilar, Santo Cristo. de José Alfredo Jiménez y así varias playlists, ¿no? Ajá. Pero sí como que se te vienen muchas cosas a la mente y te distraes. Esa es la loca de la casa, Juanito. En cuestión del silencio, Juanito, ¿cómo te va? Es lo que te iba a decir. Justamente creo que también eso puede ser uno de los problemas. Que muchas de las veces estamos acostumbrados tanto al ruido o tanto a lo que sucede externamente que nos da miedo estar con el silencio. Claro. Y no solamente con el silencio externo, sino con el silencio interno, ¿no? O sea, abandonarnos completamente al Señor en la oración Sí. y entender los designios que Él quiere por medio del silencio. Entonces yo creo que para el silencio no he batallado. No he batallado con el silencio, no tengo como que esa parte de batallar. Pero sí en un principio decía, ¿por qué tanto silencio? O sea, no se escucha ni siquiera una moto aquí que pase. Bueno, a excepción de los viernes que aquí en el seminario, ay no. Todo lo que... Un saludo para los motociclistas que Dios les pasan aquí bendiga. por la Colón y la Madero. Ay, Dios mío. Pero bueno. Pero, ya dijimos dónde está nuestro set. Y ya. Pero bueno, ajá. Entonces, en esa parte digo yo, ¿no? Sí, el silencio a veces costaba en algunos momentos, pero era más de decir, ¿por qué el silencio puede ser instrumento para que podamos conectar con Dios? Es decir, poder entablar una comunicación con Él. Y conforme fuimos experimentando, o bueno, más bien como fui experimentando este proceso del silencio, me di cuenta que sí, definitivamente ahí podemos encontrar la respuesta a muchas cosas. Incluso yo, cuando estoy en silencio, no es porque solamente no esté haciendo nada, sino que empieza a ser como que ahí el hámster a trabajar y a trabajar y empieza a imaginarse cosas. Sí. Y es de ahí de donde han salido mis cantos, del silencio. Ok. Del silencio. Justamente por eso me gusta mucho el silencio, porque de ahí he sacado muchas cosas buenas, creo yo. Sí, el silencio aquí, al menos en el seminario, la vida religiosa tiene también muy interesante el silencio y yo creo que en ellos, en todos los religiosos, se nota un poquito más, más que en esta parte del sacerdocio. En los religiosos se ve más, porque ellos hay congregaciones literalmente contemplativas y que yo cuando entré al seminario decía, recuerdo mucho que con unos padres y unos amigos fuimos a un convento de las Madres Carmelitas y pues nos dijeron, ¿quieren conocer la capilla, no? Y recuerdo que entramos a la capilla y estaba un reclinatorio con una religiosa, todo silencio porque era en un cerro, y el tiempo que estuvimos ahí, la madre estuvo intacta, no se movió, no estuvo acá de que, ay, voy a sentar. No, estuvo quieta, estuvo apacible, sí, tranquila, y todo en silencio. Era un silencio demasiado abrumador y yo decía, ¿cómo le hace para estar así tanto tiempo, no? Porque a mí, yo batallaba demasiado, o sea, yo, si se quedaba un rato en silencio, empezaba... Actualmente, sí, claro, aunque de repente no hago tanto silencio, sí, cuando busco un momento de silencio, de oración, sí me molesta un poquito el sonido de las hojas de los otros, porque hay semis muy ruidosos, ¿eh? Hay semis muy ruidosos. Se tenía que decir, y se dijo.
Hay semis muy ruidosos que se paran, se hincan, mueven esto, mueven aquello, ya tiraron el rosario y ya hicieron, ¡ay, no! Y cuando uno se decide a hacer oración, es interesante. Por eso es que hay muchas personas que están haciendo oración y se molestan cuando abren la puerta de jalón, ¿no? En los templos. Entonces, sí está padre. Pero una de las cosas que también se me hace interesante en cuestión de la oración es ¿para qué nos sirve ese silencio, no? Y muchas veces queremos solamente quedarnos callados y contemplar, pero no escuchamos. No escuchamos. El Señor habla en el silencio, el Señor pone preguntas en nuestra mente. Cuando estén haciendo oración y se les venga una pregunta sobre su vida, no la ignoren porque es algo que Dios les quiere decir, ¿no? O algún pensamiento o alguna persona a lo mejor necesita que hagamos oración por ellos, ¿no? Y es que es precisamente ahí donde habla el Señor, o sea, en esas mociones que nos da pues el mismo corazón, la mente, donde descubrimos los designios de Dios. Sí. Porque en el introductorio pues estaba de director espiritual de nosotros el padre Miguel Amatuli. Ok. Amatuli. Sí. Entonces él nos decía, el Señor nos habla muy quedito o muy despacio y nosotros nos hacemos sordos. Uh-huh. Y es ahí donde entra esta parte, ¿no? Que sí estamos preparados para hablar, pero no para escuchar. No para escuchar. Entonces yo creo que también esa parte sería como otras cosas que no nos pueden decir, sí, o que tenemos que experimentar nosotros en carne propia durante el proceso vocacional. Que no solamente es hablar, sino también dejar que esas emociones toquen nuestro corazón para ir descubriendo los designios de Dios. Entonces, sí, en esa parte creo que sí sería bueno no solamente dejar de lado el silencio, sino entender ese silencio como tal, ¿no? Sí. O sea, ¿qué nos dice el silencio? No, y hay ejemplos muy grandes de cómo en el silencio habla Dios, ¿no? San Agustín, acostado en el pastito, escuchó la voz de Dios y lo llamó, ¿no? San Francisco de Asís, cómo es que escuchaba en ese silencio la voz del Señor que le decía, oye, reconstruye mi iglesia, ¿no? Santa Teresa de Jesús, una de las más grandes místicas de la iglesia, doctora de la iglesia, por cierto, cómo es que en el silencio escuchaba la voz del Espíritu Santo, ¿no? Cómo es que San José en los sueños escuchaba la voz de Dios y le decía qué es lo que tenía que hacer, ¿no? Y así nos podemos seguir con muchos santos que en el silencio, en la quietud de su oración, escuchaban a Dios y podían resolver las situaciones, ¿no? Porque aquí vamos a ir llegando al segundo punto del que queremos hablar hoy, que es que no hay absolutamente en ningún lado, o al menos hasta yo hasta ahorita no he sabido, yo tampoco, pero no hay ninguna vocación fácil. No hay ninguna vocación fácil. Yo recuerdo, no voy a decir nombres, pero yo recuerdo que decía una tía que aquí en el seminario no hacíamos nada, porque nomás estábamos aquí, ¿no? Y ahora, cuando andamos barriendo en el solazo, o andamos cargando cosas de la carpintería, o estamos llevando despensas, o andamos con los jóvenes en San Luis, o está lloviendo y tenemos olimpiada de monaguillos, yo digo, ¿dónde está mi tía para que vea que sí hacemos algo, ¿no? O cuando, por ejemplo, vamos a la Rumorosa aquí, que vas a medio camino y dices, ay, ya, por favor. O sea, sí pasan cosas, ¿no? Y eso puede ser algo muy superficial y como datos que, pues eso qué, ¿no? Pero también cuando te llegan las crisis vocacionales, cuando llega lo que tienes que cambiar, cuando Dios te confronta cara a cara, es así como que, ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento me dijeron o en qué momento pensé yo que esto iba a ser fácil, ¿no? No es fácil ninguna vocación. Ya veo yo a los matrimonios que dicen, no, seminaristas, si usted supiera lo que uno vive como casados, ¿no? Si usted supiera lo que uno vive como soltero. Sí. Ay, seminaristas, si ustedes supieran lo que vivimos nosotros como religiosas. Entonces, dices tú, bueno, pues en cualquier lado se cuecen habas de las viejitas, pero no hay ninguna vocación fácil. Esos que les digan que es muy fácil, no. Nunca vamos a encontrar una vocación fácil. Siempre va a tener su grado de complicación. Si el que nos dio la vocación no le tocó fácil en la cruz. Exacto. ¿Qué nos espera a nosotros mortales? Sí, de hecho, pues el Señor Jesús nunca dijo, pues vente conmigo y no vas a hacer nada. No. Toma tu cruz. Toma tu cruz y sígueme, ¿no?
hay momentos en los cuales dices, ay, Señor, como que hoy sí te recargaste de más en la cruz, ¿no? Dame chance de... Como que ya me clavaste de otra relajar manita, el hombro, de, otro ay, clavito. una astillita, ¿no? Pero no hay vocaciones fáciles. Yo creo que actualmente ninguna vocación es fácil. Hay tantísimas distracciones que los sacerdotes, hay muchas cosas en las que se pueden distraer. Los matrimonios, hay muchas situaciones por las que pueden empezar a fallar como matrimonio, ¿no? Los solteros, en un mundo tan sexualizado, ¿cómo es fácil que un soltero se guarde para Dios y sirva para Dios? Si el mundo le dice, no, pues estás soltero, haz lo que quieras, mijo, tienes chance de hacer lo que quieras. No, pues no. No es fácil vivir una vocación actualmente, ¿no? Es muy complicado porque el mundo no quiere vocaciones. El mundo no quiere vocaciones, aunque las necesite, no las quiere. Y a veces las ponen mal, ¿no? Los matrimonios, no, he escuchado ahí, no voy a quemar a nadie, pero he escuchado frases que dicen, no, es que nosotros no nos queremos casar porque en cuanto nos casemos, empiezan los problemas. Y no, yo no me quiero meter al seminario porque ahí puro rezar y no quieren entrar. O los jóvenes que se quieren quedar como solteros, pero para hacer a diestra y a siniestra lo que se les dé su gana. Lo que se les dé su gana, Bendito ¿no? sea Dios. Y las vidas religiosas, no, ¿para qué? ¿Para qué andar con un velo? ¿Para qué? No, para andar con el hábito todo el día, no. Nunca vamos a encontrar una vocación que sea completamente fácil y que tenga todo en charola de plata, ¿no? Si fuera fácil la vocación, ¿tú crees que estaría solo el seminario ahorita? Yo no creo. Yo que creo estuviera que solo no. el convento, tampoco. No. Que hubiera muchos matrimonios, tampoco. Por Así eso, que, aquel que diga que la vocación, que el sacerdocio, la vida religiosa o el matrimonio es fácil, vénganse, métanse al Descúbranlo. seminario, háganse religiosas, cásense y verán que ninguna vocación es fácil. No es para cualquiera, ¿eh? Y esta parte es invitar a aquellos que tienen como esa invitación, ¿no? Sí, claro. Esa inquietud vocacional de que no es fácil, pero es muy padre. pero yo creo que en el mismo que no es fácil, el Señor la hace fácil, ¿no? Así es. Por las experiencias que tú vas viviendo durante el caminar de la vocación, siento que ese camino se hace completamente fácil y ligero. A pesar de que, como ayer, que ya la espalda ya no daba para más, pero la emoción de ver a la vida consagrada, de ver a los sacerdotes, incluso a los mismos hermanos, en un momento de la peregrinación, ver a los sacerdotes también llevar a nuestra madre, pues en andas ahí, o sea, reaviva completamente la vocación, y es en los pequeños detalles o en los grandes detalles que Dios nos da para poder descubrir eso, ¿no? O sea que sí no es fácil, pero esos momentos nos lo hacen fácil. Sí, yo creo que hay momentos en los cuales dices, ay, Señor, ya traigo el agua aquí, bájale al agua del tinaco, ¿no? Pero cuando ya pasa todo, dices, ya entendí por qué el Señor me estaba dando esto, ya entendí por qué era tan difícil esta parte de mi vida. Bueno, pues me estaba preparando para esto, ¿no? Justamente. Y todo lo que el Señor te da, dices, pues sí es difícil y no está tan pelada, dirían aquí en Mexicali, pero pues el Señor recompensa y nos da todo lo que quiere y nos da muchísimas cosas más en recompensa por todo lo que estamos haciendo aquí con Él, ¿no? El que se entrega al Señor recibe muchísimo más, ¿no? Ya se lo dijo a San Pedro, el que entrega por mí esto y aquello va a recibir el 100 por uno y más. Y aparte, persecuciones. Dice, hay que cortarle esa ahí, ¿no? Parte ahí, porque muchas veces le cortan esa parte de no se lo quiten. No se lo quiten. También recibimos persecuciones, a veces internas, a veces externas, ¿no? Y en esa parte de que no es fácil, el proceso vocacional te confronta y te hace ver lo que tienes que cambiar, lo que tienes que aceptar y lo que tienes que renunciar por amor. Y eso es algo que sí me gustaría dejar muy claro, ¿no? El proceso vocacional te enseña a amar una vocación. Por eso, como novios, los que se van a casar tienen que pensar realmente si quieren asumir el matrimonio. O si espero no vio lo que había agarrado. Ajá, o si no vio lo que... O sea, ahora no vio, ¿no? De novios.
Yo siempre les digo en las pláticas prematrimoniales, todavía, y también las de papás y padrinos, ¿no? Fíjense bien el compromiso que van a agarrar. Si no, todavía tienen chance de correr. Todavía. Porque una vez teniendo el compromiso, no se lo van a quitar. Y es una de las cosas que el acompañamiento vocacional te invita a que te des cuenta qué es lo que por amor tienes que dejar y qué es lo que por amor tienes que asumir. Algunas de las cosas difíciles que hay aquí en el seminario, Juanito, para asumir cuando aceptas la vocación del seminario. Pues entrando aquí, ¿qué pudiera hacer, hermano? Los Pues, hermanos mismos. Muchas de las veces los hermanos mismos de la vocación o con los que compartimos pueden ser, pues no quisiera decirlo porque se va a escuchar feo, piedra de tropiezo dentro del proceso, pero sí como que a veces dices, ay, sí, o sea, claro. Ya. Y es entendible porque, mira, venimos todos de Contextos situaciones muy sí, claro. distintas, ¿no? Algunos son hijos únicos, algunos tienen muchísimos hermanos, algunos otros somos pequeños en cuestión a familia y de tamaño también, de repente. Pero venimos de contextos, de culturas, de pensamientos, de educaciones distintas. Llegamos aquí y empiezan los choques. Por eso, cuando llegan los jóvenes al introductorio, está una riña ahí muy interesante de repente, que ya los ves así como medios tensos. ¿Por qué? Porque pues están aprendiendo la convivencia, ¿no? Sí. No me quiero imaginar en la vida religiosa cuando ya están todas reunidas y dicen, ¿cómo le digo con caridad a esta hermana que no me gusta lo que está haciendo? Deja tú, ¿cómo es un matrimonio que nos gustaría invitar a un matrimonio joven? Si ustedes quieren venir, matrimonios jóvenes, apúntense, manden los mensajes. Pero ¿cómo le harán los matrimonios jóvenes que van iniciando y que hoy es la boda, hoy es la fiesta y a partir de ahí empiezan a vivir juntos? Descubren que aquella persona que iba bañada en perfume de repente también huele medio feo, o aquella persona que no, hombre, se echaba 1.5 kilos de gel, ahora ya amanece así como con el boiler explotado, ¿no? O que se casan con una moto, ya están bien acostaditos, dormidos y de repente una cosa impresionante, ¿no? Entonces, ¿cómo es que los compañeros de vocación, y ojo aquí, los compañeros de vocación no son malos? No. Al contrario, San Pablo decía, sopórtense con amor. No soportarse, y aquí me gustaría hacer como ese un pensamiento muy personal, que espero no vaya en contra de la doctrina de la iglesia, pero yo siento que San Pablo no se refiere a soportarse de que, ay, pues bueno, lo voy a aguantar por la vocación, sino el soporte es a aquellos en los cuales sí, nos pesa que se recarguen en nosotros, pero que cuando nosotros nos estamos ladeando, ellos nos sostienen, ¿no? Sí. Y a mí me gusta decírselos también como, carguen su cruz, o sea, carguen su cruz vocacional, esa cruz que no llevan como un peso extra, sino como el bastón que lleva la viejita para detenerse. Okay. Sobre esa cruz vocacional que tienen que soportar es, como lo digo, no un peso extra, sino un peso necesario, como aquel ancianito que va caminando y se apoya, soporta ese bastón, el peso de la persona, ¿no? Y de esta manera pues tiene que ser también el soportarse entre los hermanos. Y creo que pues ya lo decíamos no hace rato, no va a ser fácil este camino de la vocación, y siempre para pues santificarnos, claro, para poder crecer en la misma fe y en la misma vocación. Es necesario a veces una piedrita en el zapato, porque caemos en la comodidad. Claro. Porque pensamos que la vocación siempre va a ser a todo dar y que caemos en colchoncito estando aquí en el seminario. Y digo, no es que sea lo contrario, sino que muchas veces nos vamos con esa idea, ¿no? O nos vamos con ese pensamiento y no es así. O sea, a veces es necesario que tengamos una piedra en el zapato para reconocer qué estoy haciendo mal o qué puedo mejorar, o mi paciencia ya no da para más, hay que reforzarla. Entonces yo creo que en esa parte también entraría y sería como que de mucha ayuda, claro, estas situaciones, ¿no?
no que se den diario, porque a veces se agarran como que, ay, cada Una 8 rachita. días o diario, pues no es diario, no, o sea, no. Entonces, yo creo que sería también esa parte, ¿no? Y dentro de esto, es un punto muy importante que tenemos que tratar, Alfredo, porque muchas de las veces, al experimentar la vocación, sentimos incertidumbre y sentimos miedo. Claro. Creo que es una de las cosas más normales dentro del proceso vocacional, de poder aventarnos a la deriva, porque no sabemos más que Dios nos está tomando, el Señor nos está llamando, que, ¿no? y nos tenemos que aventar. Sí. Es como si nos subiéramos a un edificio de unos 10, 15 pisos y nos aventáramos al vacío. Porque así es la vocación, pues, es con miedo, pero con la seguridad de que hay alguien que te va a cachar abajo. Así es. Y eso es muy padre, porque todos los que empezamos un proceso vocacional tenemos miedos. Miedo de sentirme solo, diría que es Pepe Aguilar, ¿no? sí. Pero no, es, bueno, uno de ellos, Pues Rayleigh él Barba, acá. perdón, Rayleigh Barba. Pero hay miedos que en la vocación, por ejemplo, en mi caso, ¿qué voy a ir a hacer yo a Mexicali? De Guanajuato. De Guanajuato, ¿qué voy a ir a hacer yo a Mexicali? Yo no conozco a nadie en Mexicali, y si no me gusta, y voy a tener que dejar esto, y si, ¿qué? O sea, ¿qué? Sé que voy seguro porque siento que Dios me está llamando, confirmo la llamada de Dios, pero ¿y luego? O sea, ¿qué sigue? O sea, vas en este proceso y en el acompañamiento con tus formadores, con tu promotor vocacional, y dices, ¿y luego de aquí para dónde? Pero curiosamente, los miedos nunca se nos van a quitar. Al contrario. Ya, yo digo que al Salen contrario, más. ¿no? Siguen saliendo, se siguen renovando. Sí. Parecen de estos monstruos que le cortas una cabeza y le sale, pero con otras dos, ¿no? Y dices tú, bueno, ya no tengo miedo a esto, pero ahora, a mí antes me daba muchísimo miedo hablar en público, ahora me da muchísimo miedo no saber qué decir cuando estoy enfrente del público, pero creo que es ese miedo de en cuestión de hablar, ¿no? Ya no es tanto o hablar en público, porque antes me daba mucho pavor, ¿no? Ahora es que lo que yo diga de verdad ayude. Sí. Y yo digo que una palabra bien dicha puede cambiar el universo entero. Si no, hay que preguntarle a María, con un sí, ¿qué hizo, no? ¿Qué logró por la humanidad? Entonces, vuelvo a lo mismo, los miedos, como decías tú, no se van transformando, van cambiando, y pues no sabemos qué pueda pasar, ¿no? Y en esa parte son normales los miedos, pero que esos miedos no nos hagan cambiar. No. Yo creo que, y ese es el otro punto del acompañamiento vocacional, la vocación no te va a quitar tu personalidad, no te va a cambiar. Lo platicábamos antes de cámaras, no lo voy a decir como tal, pero no, Dios guarde. yo les platicaba que yo cuando empecé en el seminario, en mi casa era el seminarista. Santo seminarista, bien peinado, bien planchado, incorrupto. Y pues ya con los compañeros era de repente otro, porque sí chismeaba, echábamos de malle, diría la niña, ¿no? Pero en mi casa no. Y era no, el seminario. Y yo no sabía nada, pero ahí andaba en mi casa, ¿no? Hasta que un día, en un momento, en una situación muy, muy chistosa de mi familia, pues descubrieron que también de repente allá decía una que otra mala palabra, o se me iba la onda y los bromeaba con cosas que bromeaba en el seminario. Y ahora pues ya me gusta ser quien soy, con mi personalidad. Cuando llegué aquí al seminario, se me ocurrió chiflarle a un padre y todos dijeron, ¿cómo te atreves a chiflarle al padre fulanito de tal? No, en otros tiempos ese padre ya te hubiera corrido, ¿no? Entonces fue así como de que, uy, ¿cómo que le chiflé al padre, no? Y los que me conocen saben cómo soy y saben que tengo mis momentos serios, pero son pocos, son como luces. No hemos podido tomar un momento serio de ti, hermano. El otro día les platicaba algo al grupo del Bocas,
y les platicaba algo muy serio, pero me dio tanta pena que hubiera como un silencio incómodo y activé una banda y fue así como que todos empezaron a reír y yo, hey, no se ría, pues les estoy hablando en serio. Me dicen, pero es que ¿cómo te tomamos con seriedad? Sí, pues no se puede. Entonces, en esa parte la personalidad nunca se va. Hay personalidades múltiples, la verdad, no de una sola persona, eso sí sería peligroso, pero hay personalidades en cuales son muy callados, muy tranquilos, muy estudiosos. Habemos algunos otros que de repente hay muy chabacanos, muy bohemios, pero pues la vocación no se lo va a quitar y lo vas a tener toda tu vida. Y por ejemplo, yo lo veo ahora ya concretamente en los seminaristas que estaban dentro cuando yo llegué aquí a Mexicalino, que ahora ya son sacerdotes algunos, otros ya están allá en la vida pastoral, y los ves y dices, ¿cómo es posible que siga siendo él y ya es padre? Y luego lo ves en misa y cambia completamente, pero sigue siendo él, pues. Y eso es interesante, que no le tengan miedo, porque ni el matrimonio, ni la vida de soltería, ni la vida religiosa, ni la vida sacerdotal les va a quitar su personalidad, ¿no? Y vamos a seguir bromeando y vamos a seguir haciendo reír a la gente, ¿no? Y pues, bueno, yo digo, no, reír a la gente, no somos payasos, pero bueno, al menos a mí me gusta mucho hacer reír a la gente y que la gente esté contenta. Entonces eso me hace muy padre, ¿no? Pues es una de las partes que... Yo creo que en esa parte también sería ver que Dios o el Señor no necesita un molde de un seminarista perfecto, un molde de un sacerdote perfecto, un molde de un matrimonio perfecto. No necesita clones el Señor. Sí, no. O sea, qué feo sería que fuéramos como todos otra persona iguales, o que todos fuéramos iguales. O sea, que, no, imagínate que todos fueran como Alfredo, o que todos fueran como Juanito. Dios guarde este universo. No. Ay, no. Dios nos libre de eso, hermano. Sí, Dios nos libre. Definitivamente, cada uno tiene, yo siempre he dicho que cada uno tiene, hasta en los padres y en los matrimonios, cada uno tiene como ese espacio en el cual es bueno. No considero que haya un sacerdote malo, no considero que haya una religiosa mala, simplemente no están donde pueden desarrollar bien sus dones, o no han aprendido a desarrollar sus dones en todos los ámbitos. Entonces, pues es interesante cómo es que la vocación no te excluye de eso, no te quita tu personalidad. Vas a seguir siendo el mismo Alfredo, vas a seguir siguiendo el mismo Juan, vas a seguir siendo el mismo Alan, y cada uno tiene sus dones y cada uno entra en momentos muy interesantes que Dios necesita y nos ha dado estos dones para algo. Pero pues muchos dicen, no, yo en cuanto entre al seminario, guayabera blanca, santo pulcro, serio, fajadito, y pues no, a ver, la verdad es que no, En ocasiones hay las madres religiosas, pues las vemos con su hábito, no sabemos si abajo traigan short o anden de vestir, de etiqueta, entonces, quién sabe, ¿no? Pero bueno, esta parte habría que traer una religiosa, que vamos a traer una religiosa, ya le dijimos, ya se lo advertimos, vamos a después a decir quién es, ¿no? Pero bueno, en esa parte, Juan, una de las cosas también súper interesantes, y ya para ir concluyendo esta parte del Vocas de hoy, es que no siempre tus amigos y tu familia van a congeniar o van a aceptar o van a entender tu decisión. Voy otra vez a quemar a mis tías, pero dos de mis tías de una de mis familias, cuando yo les dije que iba a entrar al seminario, pues me conocen y estoy ahí, nadie es profeta en su tierra, ¿no? ¿Qué les iba yo a platicar? Y hacían apuestas de cuánto iba a durar yo. 2 meses, 2 meses y medio. La que dio más fue 1 año. Ya llevo 7, tías. Ahí la llevamos y ya como que ya se hicieron a la idea, ¿no? Nos vamos colando, dirían. Todavía no tenía entradas cuando entré al semi, imagínate. Aquí van. Pero bueno, no siempre van a aceptar tu decisión y algunos van a decir, pero bueno, ¿por qué te fuiste? O sea, ¿qué hay ahí? O no te vayas. Quédate afuera. Mejor haz otra cosa. Mira, eso no es para ti, así como tú eres. Había maestras de la secundaria que decían, tú de seminarista, no hombre, tú qué vas a estar haciendo de seminarista, te van a sacar. No me han sacado, maestra,
aquí sigo. De repente voy a Basolo, a mi casa, que es su casa, y me encuentro a la maestra y me dice, ¿sigues en el seminario? Sigo en el seminario, maestra. Aquí sigo, aunque me haya peleado con usted toda la secundaria, aquí seguimos y aquí estamos, ¿no? No siempre van a entender la decisión. ¿Por qué? Porque es un llamado que te ha hecho Dios a ti. Sí. Y yo creo que en eso mismo, cuando a veces, bueno, digo, no sé si fue mi experiencia, que creo que no, que los mismos padres estén en contra de lo que vayas a realizar o las claro. decisiones que vayas a tomar. Entonces yo siento que eso sería un gran impacto para el vocacionado que está buscando su vocación. Sí. Tener la desaprobación o no el apoyo de los padres que necesitamos. Sí, porque muchas veces son pieza fundamental para el mismo proceso vocacional. Sí, el apoyo, la familia, estar presente, el estar preguntando cómo vas, qué necesitas, y es ahí en esos pequeños detalles donde dices, el Señor se presenta ahí. En mi caso, vamos a quemar, ya estás quemando gente tú, que no pueda quemar gente yo. No nos vayan a funar, por favor. En mi caso, hubo solamente una situación que cuando yo inicié el proceso de CENFAM, un saludo para el que lo hizo, se encontró a mi papá. Y pues esa persona pues me conocía bien y sabía mi contexto familiar, pues lo que hacía yo en la iglesia. Y no le va y le dice a mi papá que ahí no servía de hacer eso, uh-huh. que después me iba a hacer mal hijo y que no sé qué tanto. Bueno, fue un rollote, ¿no? Entonces mi papá en ese entonces sí fue como que decir, o sea, oye, párale. Uh-huh. Sí se puso como un poco en contra de que yo estuviera en el proceso vocacional, pero no me detuvo, porque yo sabía sí, claro. que no era de él el proceso, sino de Dios. Era un proceso muy íntimo con Dios, entonces sí influye, pero no lo es todo. Sí, no lo es todo. Entonces yo creo que en esa parte sí sería echarle ojo. Si hay sí. esa situación en ti, si hay ese caso particular, saber no que... No te desanimes. Primeramente, no te desanimes, saber que va a haber dificultades, claro. va a haber cruz, pero junto a ello la recompensa de que Dios nos está dando la misma vocación. Sí, nos recompensa eso y nos da más. Sí, ¿no? Claro, definitivamente. Juan, podríamos echarnos toda la tarde platicando, sí. pero pues alcanza. Vamos terminando esto, ¿no? Sí. La vocación, el proceso vocacional que se lleva antes de asumir una vocación o desde que empiezas a descubrirla, no siempre es fácil, tiene sus pruebas, tiene sus dudas, no te va a cambiar. Y pues no todos van a entender, pero hay algo que tenemos que tener bien claro. Mientras sea de Dios, si es de Dios, va a progresar, va a seguir hacia adelante, va a tumbar puertas, va a tumbar ventanas y se va a llevar todo lo que tenga en su paso, porque el Señor así es. Destruye, acomoda y organiza toda nuestra vida, todo lo que tenemos que hacer. Juanito, hay que mandar saludos. Claro que sí, quiero mandar un saludo muy especial hasta la ciudad eterna. Amén. Hasta Roma, al padre Luis Villa. Él fue promotor vocacional el año pasado. Actualmente está estudiando en Roma teología litúrgica. Antes nos habla. Teología litúrgica, antes nos habla. Acaba de cumplir añitos. Ahora en la semana. Reservémonos su edad. No, es un padre muy joven. Pero nos escucha semana con semana. Hace poquito me mandó un mensaje de qué rollo, no subieron el podcast y yo los escucho en la mañana para barrer. Entonces, padre, ahorita que nos está escuchando, un saludote, le mandamos un abrazo. Sí, que Dios lo bendiga. Salúdenos al Papa. Y aquí lo esperamos más adelante. Con la bendición apostólica. Venga, ¿no? ¿No da? Bueno, cuando si quiere mandar una bendición, aquí la recibimos para pegarla aquí, mire. Del Bocas. Al Bocas, ¿no? Queremos también mandar saludos al padre Alonso Palacios, fue formador de aquí del seminario, y al padre Candelario, que también está en Roma, están estudiando los tres por allá. También mandamos saludos al padre Fer, hoy saludos muy sacerdotales, sí. Pero saludos al padre Fer, que está estudiando también en la Ciudad de México, junto con el padre Indalecio, que están estudiando por allá en México, ¿no? Aquí más cerquita,
pero también lejecitos. Y pues también yo quiero mandar saludo ya personalmente al padre Federico Durán Ambriz, que me acompañó durante todo mi proceso vocacional, es mi padrino de sotana. Hasta el día de hoy de repente me regaña, bueno, no de repente, me regaña cuando necesito, pero pues agradecerle también todo su acompañamiento, todo lo que ha hecho por mí, todo lo que ha hecho por esta vocación, por este humilde siervo del Señor, que no se calla, y a mi familia en Guanajuato, por ahí hay una persona que aún no descubro quién es, pero que siempre me manda saludos en el YouTube. Que ponga ahí quién es. Que ponga ahí quién es. Sí, porque no y sabemos. Pues un saludote. ¿Y quieres mandar algún saludo, Juanito? Sí, pues también al que me acompañó en mis primeros inicios de la vocación, al padre Ramón Rubio, que estuvo muy pendiente de todo este proceso vocacional. También, pues es que han participado muchos sacerdotes en mi proceso, ¿verdad? Es que fueron casi 5 años de descubrir así como que la vocación. Estuvo el padre Ricardo Ibarra, el padre Ramón Rubio, padre Noque en este momento, padre Paco Rejón y bueno, en fin, un puño de gente. ¿Hay avisos, Alfredo? Hay avisos parroquiales. Digo, avisos del avisos solamente. Vocacionales. El día de mañana, mañana sabadito 6 de diciembre, tenemos la peregrinación juvenil guadalupana vocacional o algo así. Pero tenemos una peregrinación, va a iniciar aquí en el seminario a las 5 nos reunimos aquí, ¿no? 5 de la tarde. A las 5 nos reunimos aquí en su casa seminario para partir en esta celebración de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Y vamos a tener más avisos en nuestra página. Vamos a tener ahí algunas publicidades que se van a empezar a subir un poco más adelante, ya que se vayan acercando, lo vamos a decir aquí también. Y pues solamente recordarles que nos sigan en nuestras plataformas, que son YouTube, Spotify y Facebook. Instagram. Bueno, Instagram y Facebook. En Facebook e Instagram como Centro Vocacional y en YouTube y en Spotify como Vocast. Juanito, le queremos mandar saludos también a Alan, que siempre nos pide un saludo, que está aquí atrás de las cámaras. Alan, un saludo para nuestro camarógrafo. Juanito, por las vocaciones todo se ofrece, todo es ofrenda. Bye.